والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakum Allah y Juan, regresamos a las clases del estudio del fiqh, la jurisprudencia islámica, y estamos estudiando del libro Adab al-Mashi y la Salah, la etiqueta de caminar a la oración, que es un libro de fiqh escrito por el imam Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, y estamos usando la explicación de nuestro Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah ta'ala. En las últimas clases hace unas clases entramos al capítulo de At-Tatawwu', que estamos hablando de las acciones y las oraciones de voluntarias. Y Sheikh Muhammad Wahhab en las últimas clases está hablando de la oración nocturna, y después habló de tarwih y recitar el Corán en esas oraciones. Y hoy en día, el día de hoy, inshallah, en esta clase, bi'idhnillahi ta'ala, el Sheikh explica de la manera de recitar el Corán y las cosas que se debe de hacer o no hacer en recitar el Corán o en realizar la oración nocturna. Entonces empezamos con el texto de Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah de hoy, donde dice ولا يجهر بين المصلين أو نيام أو تالين جهرا يؤديهم ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا أو مضطجعا وراكبا وماشيا. Que Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah dijo que no se debe en recitar el Corán en la noche, sea en la mezquita o sea en el lugar donde hay gente, sea que está leyendo del mushaf o sea que está en salah. En el salah, si se recuerdan, estamos hablando del salah voluntario, de la noche, la oración nocturna. Entonces dice, no se debe recitar con una voz alta cuando hay dos o más personas ahí rezando como individuos, no en jama'a, como individuos, o cuando hay gente dormida, o cuando hay gente recitando o leyendo, para no molestarlos, dice el imam, el sheikh, para no molestarnos. Pero no hay nada mal en recitar el Corán cuando la persona está parada, o está sentada, o está acostada, o está sobre su monte caminando, o está en su monte o está caminando. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad comenta sobre esto, lo que dice Sheikh Muhammad Wahhab, y dice, no hay que levantar, la persona que está recitando el Corán no debe levantar su voz o recitar con una voz alta entre la gente que está allí haciendo otras cosas como leyendo o orando o dormidos. Dice el Sheikh,
para no molestarlos. Para los que están dormidos, pues para no despertarlos y espantar su sueño. Y no para aquellos que ya están rezando, para no confundirlos tampoco, ni molestarlos cuando ellos están en sus propias oraciones, ni aquellos que están recitando del libro o del mushaf, para no molestar esa recitación de ellos, o los que están recitando el Corán cuando están en salah, dice el Sheikh, para no molestar o confundirlos en su recitación. Hay una narración en el Muwatta del Imam Malik. El Muwatta es el libro de hadith del Imam Malik, que el Imam Malik compiló con una cadena sahih, dice el Sheikh, que narró al-Bayadi, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, cuando salió a la gente, ellos estaban rezando y vio que estaban rezando uno al otro con voz alta. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Inna musalli yunaji rabbah falyanzur bima yunajihi bih wala yajhar ba'dakum ala ba'd bil Qur'an." Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: por cierto, el que ora, el que está rezando, tiene una conversación conversa con su Señor. Entonces, que mire con quién está conversando, es decir, con su Señor. Y no levanten sus voces uno al otro con el Corán. Entonces, esta narración, dice el Sheikh, está en el Muwatta del Imam Malik, y esta narración es sahih. También indica esto que la recitación del Corán, dice el Sheikh, lo siguiente, va a mencionar una ayah del Corán, lo siguiente indica lo que ha mencionado Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, de cómo se puede recitar el Corán, sea parado o sentado, o acostado, o montado sobre su monte, o caminando. Y aquí el Sheikh dice el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: y cuando terminen la oración, recuerden a Allah subhanahu wa ta'ala, ya sea que están parados o sentados o acostados. Y sobre esta ayah, el Imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, mencionó en su tafsir y dice: en cualquier condición, en cualquier situación, se puede recitar el Corán y recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. En cualquier situación, sea que está parado, la persona está parada o sentada o caminando o está en su coche o lo que sea. Aquí, claro, el Imam Ibn Kathir no dice en su coche, pero aquí está diciendo fi sa'ir al-ahwal o fi sa'ir ahwalikum, es decir, en cualquier situación que ustedes estén, pueden recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, y recitar el Corán es del mejor dhikr, es del mejor recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. Regresamos al texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y sigue el imam y dice: ولا تكره في الطريق ولا ومع الحدث الأصغر وتقرأ في مواضع قذرة. Que el imam Muhammad Abdul Wahhab dice: y no hay ningún problema que se recite en el camino, es decir, en la calle, o aunque si está recitando, aunque no tenga, aunque esté en el estado de impureza menor, es decir, no tiene wudú. Y también dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab que pero si hay problema o es odiado que se recite en esos lugares que son sucios, donde hay suciedad. Y ese es el texto pequeño de que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Y Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad comenta sobre esto. Antes de seguir con el texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, mencionamos
el comentario de Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad diciendo sobre esto que la persona que recita el Corán lo puede hacer en el camino, si está caminando o si está en coche, si está en autobús, si está en tren, avión, lo que sea, si está en el camino puede recitar el Corán aunque no esté en wudú, si es que lo está recitando por memoria, de su memoria. Pero si lo está recitando del mushaf, si tiene el mushaf en su mano, pues debe de recitarlo estando en tahara, en purificación, es decir, debe estar en wudú, si es que está tocando el mushaf, Ahora, hay aviones, Juan, hay viajes de avión en los países musulmanes, alhamdulillah, especialmente en Saudí. Hay en los viajes de avión, de autobús, de tren, hay, ¿cómo se dice?, las pantallas donde la gente ve videos o escucha. Hay también ahí el mushaf en la pantalla, o alhamdulillah no tienes que tocarlo ni tener el mushaf en tu mano. Entonces los sabios han dicho, Sheikh al-Fawzan y el resto de los sabios han dicho, de esos mushafs que están en la pantalla, que no está en tu mano y no lo cargas, puedes leer del Corán aunque no estés en wudú. Y sabemos que la persona que lee del Corán, del Mushaf al-Sharif, el Mushaf es el libro que contiene el Corán, ¿vale? Es el Corán escrito. Entonces, el Corán escrito es lo que es en árabe. Entonces, esos libros que contienen solo el árabe, esos son los libros que tiene ese juicio. Las traducciones, sea que es una traducción en otro idioma que no tiene nada de árabe, o aún que está mezclado con árabe y con la traducción, esos libros no llevan ese juicio, porque esos libros se consideran tafsir, kutub tafsir, son explicaciones del Corán. La traducción es la explicación del significado del Corán. Así que no tienen o no llevan ese juicio. Así que si estás leyendo el Corán en el español, por ejemplo, o en inglés o cualquier otro idioma que no es árabe, lo puedes leer aunque no estés en wudú. Pero si estás leyendo directamente del árabe, del mushaf en árabe, el Corán, pues debes estar sobre wudú, o debes tener wudú y estar en ese estado de purificación, basado el hadith, dice el sheikh aquí, basado el hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la yamassu al-Qur'an illa tahir. La yamassu al-Qur'an illa al-tahir. Que nadie debe tocar el Corán excepto el tahir, el que está en la condición, o en la condición de purificación, el que está sobre wudú. Y sabemos que el estado de impureza es mayor y menor. Mayor es para aquel hombre, por ejemplo, que está en ese estado, que ha tenido relaciones sexuales con su esposa, o la mujer también, o para la mujer si está en su menstruación o tiene ese sangrado posparto, si dio a luz. Entonces todo eso es el estado de impureza mayor. Pero el estado de impureza menor es cuando la persona ha usado el baño o ha pasado gas o algo así y no está en el estado de wudú, pues eso es el estado de impureza menor. Entonces esa persona no debe de tocar el mushaf, pero debe de hacer wudú primero para leer del mushaf. Debe ser wudú para leer del mushaf, si es que va a cargar y tocar el mushaf. Y dice el Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, este hadith, la yamassu al-Qur'an illa tahir, que no se toca el Corán excepto el tahir, el que está en purificación. Este hadith es hasan, aceptable,
y pueden ver la calificación de este hadith de Sheikh al-Albani en su libro Irwa al-Ghalil. Irwa al-Ghalil, y dice el Sheikh, وَلَا يقرأ القرآن في الأماكن قدرة, que no se debe de leer el Corán o recitar el Corán en esos lugares donde hay suciedad o es un lugar de su naturaleza o de su característica o descripción como un lugar sucio. No, y eso es por respetar y honrar el Corán. No, dice el Sheikh Hafidhullah, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad. No, regresamos al texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, donde el Sheikh dice, el Imam dice, ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه. No, que el Imam Sheikh Muhammad Wahhab dijo, y es algo recomendado de hacerlo, es decir, no hacerlo, digo, es recomendado escucharlo y unirse para escucharlo, es decir, escuchar la recitación del Corán, y no se debe de hablar y tener conversaciones durante que el Corán es recitado, en aquellas conversaciones que no son necesarias, donde no hay ningún beneficio en esa conversación, pero la persona debe de escuchar bien el Corán y no ¿cómo se dice? Ignorar la recitación y empezar a hablar de cosas que no tiene beneficio. Y por eso cuando la persona está escuchando el Corán y entra una persona para hablar, debes de parar la recitación del Corán si necesitas completamente hablar con esa persona. No debes empezar a hablar con la persona y hablar de un tema meterte en otra situación o otro asunto donde tienes que seguir hablando y sigue la recitación del Corán. No, se debe de parar o bajar el volumen o parar la recitación del Corán para que no esté la recitación del Corán y la gente está hablando ignorando la recitación del Corán, porque no es permitido. No. Y ahorita el Sheikh va a mencionar las pruebas de eso. El Sheikh menciona primeramente el dicho, lo que dice Sheikh Muhammad Wahhab en unirse y sentarse a escuchar el Corán, está basado en el hadith de el profeta sallallahu alaihi wasallam, donde dijo: وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. No, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que no hay ninguna gente que se reúne en una casa de las casas de Allah, es decir, las mezquitas, recitando el libro de Allah y estudiando entre ellos el libro de Allah, excepto que les asciende la tranquilidad y les llega la misericordia de su Señor, de Allah subhanahu wa ta'ala, y les rodea los ángeles. Y Allah subhanahu wa ta'ala los menciona, menciona a esa gente que está haciendo eso en la compañía en los cielos, o la compañía que está con él, en los cielos, en el paraíso. Y esta narración, dice el Sheikh, es reportada en Sahih al-Muslim, narrado por Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Acerca del asunto de escuchar el Corán cuando o de escuchar la recitación del Corán cuando se está recitando, esto está basado en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena y dice: y cuando se recita el Corán, escúchenlo bien
y cállense. O sea, cállense, no hablen. Fansito. Yani, cállense y no hablen y escuchen el Corán. لعلكم ترحمون. Quizás, quizás Allah les da su misericordia. O quizás serán de aquellos que reciben la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice el Sheikh aquí, entonces no deben de hablar entre ellos en aquellas cosas que no tienen ningún beneficio, o no es necesario hablar en ese momento que se está recitando el Corán, respetando la recitación del Corán, honrando el Corán y la recitación, que es algo obligatorio en nuestro din. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala lo ordena. Cuando se recita el Corán, وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Yani, si se recita el Corán, escuchen la recitación, escúchenlo, وَانْصِتُوا, yani, y cállense, no hablen y escuchen el Corán, es decir, escuchen la recitación, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Quizás van a tener misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala por hacerlo. No. Entonces, no es algo que deben de hacer. Entonces, cuando hay gente que en su coche está conduciendo, está manejando su coche y aprende su audio del Corán, por ejemplo, estar escuchando el Corán, la recitación del Corán, y viene alguien con él y vienen hablando mientras está la recitación del Corán. Esto no es permitido. Si necesitan hablar, se paga la recitación del Corán. Si no es necesario hablar, pues deben de escuchar el Corán. Cuando se recita el Corán, se debe de escuchar. Pero si hay algo que se tiene que decir o hay necesidad de hablar de algo, pues se paga la recitación del Corán y se habla. Pero hablar durante la recitación del Corán no es permitido. Ya Juan, barakallahu fikum. No. Seguimos con el texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. El imam dice: وقرح أحمد السرعة في القراءة وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناء ولا يكره الترجيع. No. Que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dijo que el imam Ahmed odiaba que la persona recite el Corán rápidamente o que lo haga rápido, la recitación, igualmente recitar con errores. Qiraat al-alhan tiene dos sentidos aquí, dos sentidos. Al-han con errores no está siguiendo las reglas y los juicios de tajwid. Tajwid son las reglas y los juicios de la recitación del Corán. El Corán se tiene que recitar en una manera específica, no en cualquier manera que nos da la gana. Y por eso, si la persona no aprende las letras bien, o si no aprende los vocales, o no aprende donde hay una shadda, donde la letra se hace doble, o donde hay, digamos, una letra donde se dice con suavidad, o otra letra que se dice con fuerza. O sea, todo eso son de las reglas y hay muchísimas, de las reglas de tajwid, de cómo recitar. Y es algo necesario. Entonces, eso es el han. Igualmente, el han es cuando la persona igual no recita con las reglas de tajwid o las reglas de la recitación del Corán y tratan de embellecer su voz para recitar bonito según esa persona, pero comete muchos errores porque hace en unas partes un vocal o una letra larga donde no es permitido hacerla larga, o no recita en un lugar largo donde es necesario recitarlo largo, ¿me entienden? Así que es algo que es necesario aprender bien y no recitar el Corán así no en cualquier manera.
Y aquí el imam Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, menciona en este texto de que igualmente el imam Ahmed odiaba que la gente recitaba el Corán con errores, no usando las reglas de tajwid, y lo recitaba en una manera que era como cantaba el Corán, y esto no es permitido. No es permitido. El Corán no es algo que se canta, se recita con las reglas de tajwid en una voz bonita, puede ser, pero no tratando de cantar el Corán, como hay muchos recitadores hoy en día que lo hacen, y eso es un gran error. Sí se puede recitar con una voz bonita, pero estando dentro de las reglas de tajwid. En cuanto la persona trata de embellecer su voz tanto que lo hace como si está cantando y sale afuera en unas partes de la recitación, sale afuera de las reglas de tajwid, de las reglas de la recitación del Corán, pues entonces ese es el gran problema. Y dice el imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, وَلَا يُكْرَهْ التَّرْجِيعِ. Y no es algo, no hay problema en hacer tarjih, en recitar el Corán. Y aquí vamos a explicar, y el Sheikh va a explicar aquí lo que es tarjih, pero generalmente tarjih es algo donde primeramente es una diferencia de opinión entre los sabios basado a un hadith, y lo vamos a explicar. Pero tarjih yani es cuando la persona hace su voz así como lo hace como si está botando su voz, como si está botando para arriba y para abajo, que los tonos sube y baja, sube y baja, sube y baja, así. Eso dice el Sheikh aquí que no hay problema en hacerlo. Tarjih también hay otro sentido que los sabios mencionan, y lo vamos a explicar con la explicación del Sheikh, pero también es repetir una parte de la aya o la aya completa. En veces los imams que recitan el Corán repitan la aya para poner más énfasis en lo que está recitando, para que la gente lo siente, o repite una parte de la aya para seguir, porque la aya es muy larga y recitarla en un solo sin parar. Entonces, o sea, recita una parte y después el imam para o hace una pausa y repita una parte pequeña que ya recitó para seguir con el resto. Entonces eso también es tarjih. Así que de lo que quiere decir aquí Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, que no hay ningún problema de tarjih, pues puede ser el tarjih de las dos cosas. No, de las dos cosas, y ahorita vamos a ver la explicación de eso, el tarjih, que tiene que ver con la recitación del Corán. No. Entonces Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad comenta sobre esto, sobre el dicho de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y dice: no es legislado en la recitación del Corán no poner atención o no reflexionar. Entonces, recitarlo sin reflexionar no es algo que se debe hacer, ni escucharlo sin reflexionar y tratar de entender lo que Allah subhanahu wa ta'ala está diciendo, tampoco es algo que se debe de hacer. No. Igualmente no se debe de recitar, dice el Sheikh, con los errores, bil alhan, con los errores de la recitación del Corán. No. Específicamente aquí, como menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, en la manera que se oye como si la persona está tratando de cantar las ayat del Corán, y esto no es permitido. Igualmente es una forma de alejarse de verdad, de reflexionar sobre el Corán. Y vemos, dice el Sheikh aquí en Sunan al-Darimi, en el libro de hadith que se llama Sunan al-Darimi,
que una de las últimas narraciones que reportó el imam Darimi, que narró Muhammad ibn Sirin, que dijo: كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة. Que la gente, es decir, los sahaba solían ver estos errores en la recitación del Corán como una innovación, es decir, tratar de recitar el Corán como si lo estás cantando. Esto es una innovación, así como lo veían los sahaba, dice el imam Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala. Imam ibn Sirin era uno de los tabi'in, así que era uno de los alumnos de los sahaba. Así que él sabe la posición y la postura de los sahaba sobre este asunto, y él dice que ellos, los sahaba, vieron estos errores de recitar el Corán en esa manera, como si lo estás cantando, como una innovación. Now, y sobre el terjih, como mencionó Muhammad Abdul Wahhab, el terjih, hay una narración en el Sahih Bukhari y Muslim que narró Muawiyah ibn Qurra de Abdullah ibn Maghfil, que dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam recitó en el día del Fath al-Mecca, cuando conquistó Mecca, recitó de Surat al-Fath y hacía terjih cuando estaba recitando. Y Muawiyah dijo: si quieren puedo demostrarles la recitación del profeta sallallahu alaihi wasallam, si quieren lo hago. Y el Hafid explica, el Hafid ibn Hajar al-Asqalani, en su libro Fath al-Bari, la explicación de Sahih al-Bukhari, dice que esto que menciona en esta narración Abdullah ibn Maghfil, que dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo terjih en su recitación, quiere decir la subida y bajada, o sea, del tono de su voz cuando recitaba. Igualmente, el imam Qurtubi ha narrado de que esto que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que es posiblemente donde llega el madd. El madd es donde el vocal es enlargado, o sea, de las reglas de tajwid, de las reglas de recitación del Corán, hay diferentes amdad, yani que se recita que se cuenta como 3 o 4 o hasta 5 o 6 ¿cómo se dice? No es segundos, pero es momentos, como 3 o 4 cuentos cuando se cuenta. Pero bueno, lo decimos porque no hay la manera de cómo explicarle, pero digamos unos segundos, ¿vale? Que si en unas recitaciones, por ejemplo, en Surat al-Fatiha, que todos conocen Surat al-Fatiha. En Surat al-Fatiha tiene la palabra balin, la última, si se recuerdan en Surat al-Fatiha. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Balin, esa vocal a después de balin, ahí hay una med, lo que se llama, pues en la esencia de tajwid se llama el med al-lazim. Med lazim kelimi, que ¿cómo se dice? El vocal es largo y se cuenta varias veces, o harakat. Es que traducir esta esencia a español es un poco difícil, pero bueno, esta med tiene 6 harakat. Cada harakat es como, por ejemplo, si hacemos así: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿Entienden? Entonces, cuando se recita eso en Surat al-Fatiha, se dice Waladhalin. Ahí son 6. ¿Me entienden? Y por eso, y es algo que los sabios de Tajweed, los sabios de la recitación del Corán mencionan que eso es lazim, mad al-lazim, es algo que se tiene que hacer, largar así 6 harakat, en esa manera. Entonces, aquí estamos hablando, menciono eso, no quiero confundir la gente, pero aquí el Imam al-Qurtubi está diciendo que posiblemente el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía eso en el momento del mad, en ese lugar del mad, cuando hay un vocal largo. Entonces, por ejemplo, waladhalin, cuando es largo así, la voz puede subir y bajar. Waladhalin, así, ¿me entienden? O sea, que es lo que está diciendo el Imam al-Qurtubi, que posiblemente es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam, él hacía el tarji' en ese lugar donde hay un mad, un vocal largo, un vocal largo. Y esto dice Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, y dice Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad dice que el Imam Ibn Hajar al-Asqalani dice en su explicación de Sahih al-Bukhari, donde hay un capítulo de at-tarji' en el libro que se llama Fada'il al-Quran en Sahih al-Bukhari, que el Imam dice, es cuando se juntan los harakat de ese mad, cuando se juntan esos harakat en la recitación y se recitan individualmente. Así que, por ejemplo, waladhalin, así, eso es tarji'. Y dice Ibn Hajar al-Asqalani que lo que es claro es de que el tarji' es aumentar o dar más a la recitación con el sonido o el vocal. Y dice Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, reportado por Ibn Abi Dawud, que narró Ishaq de Alqama, que Alqama era el alumno de Abdullah ibn Mas'ud, que era Abdullah ibn Mas'ud, que se quedó con él una noche y que durmió Abdullah ibn Mas'ud y después se levantó para recitar y orar, recitando el Corán, y no levantaba la voz muy alta, y se podía escuchar pero se podía escuchar su recitación, y recitaba sin hacer tarji'. Entonces, aquí Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad menciona esto para decir que hay sabios que dicen que el tarji' no es ese modo de recitar, en esa narración de que el profeta sallallahu alaihi wasallam, que Abdullah ibn Abbas mencionó que Abdullah ibn Mugfal mencionó que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo tarji' cuando recitó Surat al-Fath. Hay sabios que mencionan que ese tipo de sonido de tarji' no es lo que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero lo que hizo fue repetir parte de la ayah. Y eso es tarji', porque tarji', la palabra tarji' quiere decir regresar y después seguir, regresar y seguir, regresar y seguir. Entonces, aquí quiere decir regresar de la recitación y no del sonido de su voz en el modo que recitaba, pero regresaba en las frases de la recitación y seguía. Así que eso también es lo que unos de los sabios dicen sobre eso. Pero lo que la mayoría de los sabios mencionan, como Sheikh al-Fawzan también menciona, que tarji' con la voz, en hacer que sube y baja en esa manera que menciona aquí el Sheikh, es algo que no es recomendado, que la persona, si puede evitarlo, lo debe de evitar, porque no fue la manera que recitó el profeta sallallahu alaihi wasallam constantemente el Corán, ni de los sahaba. Y vemos aquí que
que Alqama reportó que Abdullah ibn Mas'ud no recitó con tarjih. No. Wallahu ta'ala a'lam. Seguimos con el texto de Sheikh Muhammad al-Wahhabi. Dice: وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ وَبِمَا لَا يَعْلَمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ من النار وأخطأ ولو أصاب. No. Que el imam Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab dijo: y quien habla sobre el Corán con su opinión y no de conocimiento que tiene, que escoge muy pronto el asiento en el fuego, que ha cometido un error aunque lo que diga es cierto. No, por hablar con su opinión sin tener conocimiento. Entonces, hablar del Corán, el significado del Corán y hablar del Corán no es un asunto ligero. La persona no debe hablar del Corán, ni de la Sunna, ni del Din del Islam sin conocimiento. No se trata aquí de opiniones y lo que yo pienso y lo que yo digo. Yo digo que significa esto, yo pienso que significa esto, yo siento que es esto. No hay nada de eso en el Islam. Allah no te ha dado ese derecho de decir lo que tú piensas o lo que tú sientes que es, o lo que tú ves, o tu opinión en los asuntos de la legislación del din de Allah subhanahu wa ta'ala, el Islam o Sunnah. No. Y Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad dice sobre esto, y dice: no, esto es del hadith reportado en Sunan al-Tirmidhi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. No. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu min an-nar." Que quien habla del Corán de su opinión, pues que escoge su asiento en el fuego. No. Igualmente el hadith: "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta." No. Y quien habla del Corán con su opinión y es correcto lo que dice, aunque es correcto, ha cometido un error. No. Y esto está reportado en Sunan Abi Dawud o Tirmidhi también, que narró Jundub ibn Abdullah. No. En los dos, dice el Sheikh, las dos narraciones aquí, dice el Sheikh, hay debilidades, y los sabios han mencionado que hay debilidades en las cadenas de estas narraciones, dice el Sheikh, pero el sentido de estas narraciones es correcto. فَأَصَابُ فَقَدْ أَخْطَأَ. Quien, aunque que es verdad lo que dice, es un error por hablar del Corán con opinión y sin conocimiento. Sin conocimiento. No. Hablar sin conocimiento no es un asunto ligero, Yehua, no es algo pequeño, es algo grandísimo. Es algo grandísimo. أن تقول على الله ما لا تعلمون. O sea, que hablen de Allah lo que no saben o lo que no tienen de conocimiento, es algo que Allah subhanahu wa ta'ala mencionó con el shirk, que de los pecados grandes menciona shirk y después menciona hablar de Allah de lo que no sabes o de lo que no tienes de conocimiento. Entonces es un pecado que se acerca, Allah lo menciona junto al shirk. Entonces eso indica el pecado grandísimo de hacer esto, de hablar de Allah subhanahu wa ta'ala, hablar del din de Allah sin conocimiento es algo grandísimo. Y Juan, barakallahu fikum. Seguimos con el texto del Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah. Dice: ولا يجوز للمحدث مس المصحف وله حمله بعلاقة أو في خرج فيه متاع وفي كمه وله تصفح بعود ونحو وله مس تفسير وكتب فيها القرآن. نعم. Que dijo Sheikh Muhammad Wahhab que no es permitido que la persona que no tiene vudú o que no está en el estado de purificación tocar el mushaf, y si lo necesita cargar, que lo cargue con algo que como un gancho o con algo que lo detiene, que no, su mano no está tocándolo directamente.
o algo, por ejemplo, solían los libros antes ser, ¿cómo se dice? Amarrados con una cuerda o algo así y cargaban el libro o los libros de la cuerda. Entonces también se puede cargar así sin tocar el mushaf. Y igualmente cambiar las páginas de página a página del libro, del mushaf, también se puede hacer con aquí dice bi'ud, con un palito o algo, con un lápiz o un palito, una pluma, algo así, que puedes cambiar página a página sin tocar el mushaf. Esto sí se puede hacer, dice el imam, y también se puede tocar los libros de tafsir que contienen el Corán y también los libros de conocimiento que contienen ayat del Corán. Y dice Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad, que hablamos de esto un poco antes, de que la persona que no tiene wudú o no está en el estado de purificación no puede tocar el mushaf o el Corán. Y esto vemos en Sahih al-Bukhari, en el capítulo que se llama Bab Qira'at al-Rajul fi Hijr Imra'ata wa hiya ha'id. La recitación de la persona que está en el hogar de su mujer y ella está en su menstruación. Que se menciona que Abu Wa'il enviaba su serviente y estaba en su menstruación a Abu Razin para traerlo con el mushaf. Para llevarle a él un mushaf. Dice فَتَمَسَّكَهُ بِعَلَاقَةً. Y que ella, la sirviente que estaba en su menstruación, cargaba el mushaf con el alaqa, algo que estaba amarrado al mushaf y tocaba esa cuerda o esa cosa que amarraba el mushaf, que estaba amarrada al mushaf y no tocaba el mushaf. Y esto, dice el Sheikh, es una narración auténtica que está reportado en Ibn Abi Shayba con una narración sahih. Y quien lee del mushaf pero no lo toca, puede simplemente cambiar las páginas con otra cosa, sin tocar las páginas o sin tocar el libro, y si lo hace así es permitido leerlo en esa manera. Si no está en wudú, puede cambiar así las páginas sin tocarlo directamente, usando un palito o algo así como dice aquí el Sheikh y pues mencionó el imam. Y también pueden tocar, dice el Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad, los libros de tafsir, aunque contiene todo el Corán en esos libros, pero son libros que no tienen el mismo juicio, porque son libros que explican el din y son libros de conocimiento y no son considerados Corán completamente. No llevan el mismo juicio. Igualmente esos libros que no son de tafsir, pero son de hadith o de fiqh o cualquier cosa que contienen ayat del Corán, tampoco llevan ese juicio, y la persona que está en wudú o afuera de wudú, en el estado de purificación o afuera, pueden tocar esos libros. Seguimos con el dicho de Sheikh Abdul Muhsin, con el dicho del imam Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y dice que es permitido يجوز للمحدث كتابة من غير مسح وأخذ الأجرة على نسخه, que es permitido para aquella persona que escribe algo del Corán, escribir los ayat del Corán, escribir el Corán, si lo hace como trabajo o si lo pagan o algo así, aunque no esté en el estado de wudú, pero no carga. Si es un mushaf completo que está escribiendo, no lo carga, solo lo está escribiendo. Y también cuando está escribiendo los ayat del Corán en otros libros, sea libros de conocimiento o libros de tafsir o lo que sea, y escribe el Corán, no necesita wudú o estar en el estado de purificación. Y dice Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad que esto es cierto, que la persona
no necesita estar en el estado de purificación para escribir los ayat del Corán, que es permitido para esa persona que no tiene wudú hacerlo. Y dice لأن الكتابة شبيحة بتصفح المصحف بعود. Que escribir el Corán es similar a cambiar la página con un palito. O sea, está tocando el libro pero sin cargarlo. Pero lo está usando un palito o una pluma. Igualmente, si está escribiendo en un mushaf, si está escribiendo el mushaf la persona, o si está escribiendo ayat del Corán, lo puede hacer sin wudú. No es una condición que esté sobre wudú para escribir los ayat del Corán o escribir un mushaf. Espero que sí me explico. Y dice el Sheikh, es permitido hacer su vida haciendo eso. Puede trabajar en eso y recibir un salario por escribir los mushafs, por escribir libros de conocimiento o los musahif, copiándolos. Así como entonces si la persona copia en esos tiempos, la gente copiaba los libros de los sabios y así se difundía. Pero claro, hoy en día se imprimen, pero dice el Sheikh aquí que si la persona o sea, le pagan, recibe un sueldo o un dinero por su servicio de copiar y escribir el mushaf, pues eso es permitido recibir un sueldo por eso. Y es permitido hacerlo, sea que estás sobre wudú o no, en purificación o no. Sigue Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah, dice وَيَجُوز كَاسِيَةَ الحرير, y es permitido forrar el mushaf con seda. ولا يجوز استباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه, que no es permitido darle la espalda o tratar el mushaf en una manera mal, o cualquier cosa que se abandona mostrando la grandeza del libro, o sea, del Corán. ويكره تحليته بذهب أو فضة وكتابة الشعر وأسماء السور وعدد الآيات. Y no es permitido, dice el Sheikh, dice que es algo odiado, no recomendado de decorar el mushaf con oro o con plata, o escribir cosas específicas como para embellecer el mushaf, o nombres o ayat o algo así encima del mushaf. Y cualquier otro, dice el Sheikh, وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة, o cualquier cosa que no fue conocido en el tiempo de los sahaba, que no es permitido decorar el Corán en esa manera o el mushaf en esa manera. Y no es permitido escribir el Corán o algo que menciona el nombre de Allah o el dhikr de Allah con algo que es impuro. Algo que es impuro, es decir, que se usa la tinta o algo que es impuro. Y se pueden imaginar cualquier cosa que es impura, como con sangre o con suciedad o cosas así, no se puede usar para escribir el Corán o ayat o algo que se menciona Allah subhanahu, el dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala. فإن كتب به أو عليه وجب غسله, وإن بلي المصحف أو إن درس دفن, لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر. Y si se escribe algo del Corán o lo que se menciona Allah o el dhikr de Allah, si se escribe algo
de eso, o se usa algo sucio para escribir encima del mushaf, pues se debe de, es obligatorio lavarlo, limpiarlo, y así, y si es algo, y si se daña el mushaf, o si se rompe, o si se mancha o algo, pues se debe de enterrar, se debe enterrar. Y otros sabios mencionan se debe quemar, pero aquí Sheikh Muhammad Wahab dice se debe enterrar, y eso es basado a lo que hizo también Uthman radiyallahu an, que enterró los musahif que ya no iban a usar. Entre bein el qabr wal manbar, entre el manbar donde se hace la khutbah y ¿cómo se dice? El qabr, el cementerio. Igualmente, y el Sheikh lo va a explicar inshallah, pero también Uthman radiyallahu an es reportado que quemó esos mushafs que ya no iban a usar cuando él juntó cuando juntó y escribió un solo mushaf y juntó los demás recitaciones y los quemó, los demás mushafs, para que solo había un solo mushaf, una sola recitación, y que toda la umma estuviera unida sobre un escrito o un mushaf del Corán. Sheikh Abdul Mohsen Al-Abbad menciona y dice, y con eso vamos a terminar la clase, y Juan Barakallahu Fikum, dice que no se escribe no hay nada que está escrito dentro del mushaf excepto el Corán. Y por eso los ulama, los sabios, han mencionado que todo lo que hay dentro del mushaf es Corán. Igualmente, Bismillahirrahmanirrahim, la frase en el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, Bismillahirrahmanirrahim, que está dentro del Corán y ante cada sura del Corán, es también considerado como Corán, y por eso está escrito dentro. Los sahaba escribieron eso ante cada sura con la instrucción del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y dice el Sheikh que no escribieron nada en el mushaf excepto que era parte del Corán, Entonces hay que alejarse, dice el Sheikh, de todo aquello, todo aquello que no, ¿cómo se dice? No muestra la grandeza del Corán, como maltratar el Corán, escribir encima de ella, romper las páginas, o darle su espalda, o tirarlo en el suelo, o cualquier cosa aquí que menciona como escribir algo en el Corán con algo que es sucio o algo que no es puro, o maltratar el Corán en cualquier forma así. Eso es prohibido y no se debe de hacer. Pero si dice el Sheikh aquí, pero si el mushaf por una cosa le cae encima algo sucio, pues se debe de que limpiar, respetando el Corán, honrando el Corán. Si cae en el suelo, lo deben levantar. Si cae encima del Corán comida, aunque sea pura y no es impura, se debe de limpiar, respetando el Corán. Y pues menos si cae algo, o digo más aún si cae algo impuro, pues se debe de limpiar luego, respetando y honrando el Corán. Y si se maltrata tanto, o si es dañado, si es algo que ya se ha destruido, ya no se puede salvar el libro y contiene todavía, se puede ver los ayat del Corán, pues se debe de quemar o enterrarse. Dice el Sheikh, se quema los libros que contienen los ayat del Corán o se entierran. Tenemos la narración en Sahih al-Bukhari que narró Anas ibn Malik radiyallahu anhu, dice el Sheikh, la historia cuando Uthman ibn Affan juntó todos los escritos del Corán, uniendo la umma sobre un escrito y un mushaf. Y
en esta narración que narró Anas ibn Malik, dice: فَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ عَفْقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا, que envió a cada lado de la tierra donde hay musulmanes un mushaf del cual ellos han copiado. وَعَمَرَ بِمَا سَوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ o mushaf an yahrak, y cualquier otro escrito de los otros mushafs ordenó que cualquier página o mushaf completo de los otros escritos, cual no fue el que eligieron ellos copiar, pues se debe de quemar, No. Entonces no se puede tirar a la basura un mushaf o tirar algo que contiene el Corán o el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala en la basura. Eso no es permitido. Y muchos hermanos o hermanas no dan atención a esto, y Juan Barakallahu Fikum. Tienen que asegurar que lo que es el árabe de Corán o el nombre de Allah en árabe, que no lo tiren en la basura, esas cosas. Aunque eso es un periódico, un libro, un papel, una carta, lo que sea, tarjeta, lo que sea, está escrito un ayah del Corán o el nombre de Allah, pues no se puede tirar así nomás en la basura. Se guarda en una bolsa o algo, y cuando tiene tiempo la persona lo puede enterrar en la tierra o puede quemarlo, que es más fácil. Quemar y asegurar que ya no tiene los ayat visibles. No. Barakallahu fik, aquí vamos a parar. Ya tocamos la hora, ya Juan Barakallahu fikum, y vamos a seguir con esto en la próxima clase. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum ya Juan, wa jazakumullah khairan. Inshallah, la próxima clase. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.